Creo que ese ideal o esa forma de ser masculino que traíamos desde el pasado es algo que no está satisfaciendo la idea que muchos hombres teníamos acerca de qué significaba ser hombre y que veníamos quizás arrastrando lo que culturalmente se decía acerca de ser hombre, que quizás los varones tendríamos que ser fuertes, no podríamos mostrar vulnerabilidad o muchas veces también, como a mi papá decía, los niños no lloran e incluso había una invalidación emocional. Entonces, hoy por hoy, esta visión quizás tradicional de ser hombre se está desmoronando. Por otro lado, ha habido también otra crisis del varón acerca de los señalamientos de los machismos y que muchas veces estos señalamientos no ha permitido que el hombre haga una reflexión, una autocrítica acerca de si esos micromachismos realmente lo definen. Y ha habido quizás un señalamiento injusto en el cual pues todo varón, por el hecho de ser varón, cumple estas características: dominador, manipulador, violento, agresivo, mujeriego, infiel, esta cantidad de etiquetas que escuchamos, que también muchas de estas cosas han sido visibilizadas también por la mujer. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de su revista Soy Más Familia. En este espacio reflexionamos sobre los desafíos, sobre los valores, las esperanzas que fortalecen a la familia hoy. Abordamos hoy un tema bien importante. Es profundo, pero a la vez es polémico. Vamos a hablar sobre la masculinidad. ¿Qué significa ser hombre hoy? ¿Cómo se construye una identidad masculina sana, responsable, afectiva y espiritual? Bueno, para dar respuesta a estas preguntas tenemos un invitado de lujo. Hoy contamos con la presencia de Marco Lómez Soriano. Qué gusto, Marco, tenerte acá. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con su familia estas reflexiones de un tema quizás actualmente polémico, pero necesario. Ujú. ¿Cómo hablar de la masculinidad en un día en donde quizás nos hace falta tener voz a los varones, pero no una voz como queriendo competir con las voces que hoy en día a lo mejor se escuchan más de la mujer, sino una voz que descubra nuestra identidad, ¿no? Creo que actualmente supone un gran reto y para mí, sobre todo, tiene un gran sentido. Como varón, como hijo, que también soy parte de esta cultura, también a veces muy marcada con una identidad masculina, pero también como esposo y sobre todo como padre. Ujú. Soy padre de 4 hijos varones y para mí eso ha sido un tema significativo porque he tenido que hacer un viaje interior sobre la masculinidad, porque siento una gran responsabilidad de formar a mis hijos varones desde una sana masculinidad. Así que bueno, más que hablar de un conocimiento también es hablar de una experiencia y de una reflexión donde yo mismo he hecho este viaje. Gracias, Marco. Para nosotros es muy grato contar hoy con tu presencia. Voy a contarles que Marco Lómez Soriano es de nacionalidad mexicana, es conferencista internacional, experto en temas de familia. Él es doctor en psicología familiar, máster en ciencias de la familia y antropología personalista, es coaching familiar, especializado en inteligencia emocional. Trabaja activamente en formación y consultoría con un enfoque integral centrado en el fortalecimiento de las familias. Pues como Marco lo dijo, él está casado y es padre de 4 hermosos niños. Qué gusto, Marco. Ahora mismo se habla muchísimo de como de una crisis de la masculinidad. Desde tu experiencia, ¿qué crees que está pasando actualmente con el varón en nuestra cultura contemporánea? Yo creo que hoy por hoy pudiéramos decir que estamos sufriendo una orfandad de el sentido de la identidad de ser varón. Pudiera encontrarlo como, quisiera explicarlo, mejor dicho, como desde 3 cosas que Ujú. me parece valiosas. Primero, creo que ese ideal o esa forma de ser masculino que traíamos desde el pasado es algo que se está desmoronando, ¿no? Es algo que no está satisfaciendo la idea que muchos hombres teníamos acerca de qué significaba ser hombre y que veníamos quizás arrastrando lo que culturalmente se decía acerca de ser hombre, ¿no? Que quizás los varones tendríamos que ser fuertes, no podríamos mostrar vulnerabilidad o muchas veces también, como a mi papá decía, los niños no lloran e incluso había una invalidación emocional. Entonces, hoy por hoy, esta visión quizás tradicional de ser hombre se está desmoronando.
Por otro lado, ha habido también otra crisis del varón acerca de los señalamientos de los machismos que existen, tristemente, y que muchas veces estos señalamientos no han permitido que el hombre haga una reflexión, una autocrítica acerca de si esos micromachismos realmente lo definen. Y ha habido quizás un señalamiento injusto en el cual, pues todo varón, por el hecho de ser varón, cumple estas características, que si es dominador, manipulador, violento, agresivo, mujeriego, infiel, abusador, bueno, esta cantidad de etiquetas que escuchamos, que también muchas de estas cosas han sido visibilizadas también por la mujer, porque han sido afectadas por este tipo de conductas que algunos varones han tenido, que tampoco encaja con todo lo que el varón es. Yo no me considero, por el hecho de ser varón, que sea una persona violenta o que tenga que ser infiel o que tenga que ser mujeriego, que son cosas que tal vez algunas personas, algunos varones creen que deben ser así, porque es como lo que se esperaría de ellos y no lo son. Y la crisis también se da porque hoy por hoy no hay posturas, tal vez, que lleven como a definir qué significa ser varón. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se vuelve a ir al extremo, porque como hay esta orfandad, entonces o se vuelve otra vez el hombre a arraigarse a una visión, diría yo, agresiva, ¿no? De volver al pasado. Y curiosamente, esto me parecía muy interesante y que creo que sería todo un tema a desarrollar, cómo estos movimientos de feminismo que yo coloco la etiqueta de radicales. ¿Por qué radicales? Porque simplemente no buscan solo señalar las cosas malas que los hombres han hecho, sino buscan eliminar la figura del varón y todo lo que esto traería de caos. Estas cosas o estas situaciones han orillado a que el hombre ya no se sienta suficiente, ya no se sienta validado, ya no siente que aporta nada a la sociedad. Y entonces la única forma es regresar a lo que anteriormente tenía. Y entonces hoy por hoy el hombre busca defenderse y entonces vuelve otra vez a un sistema, entre comillas, de agresividad. Pero también hay otro en el que se quiere proponer una figura del varón que está desencajando o no está realmente encajando con lo que el hombre debe ser. Si nosotros nos damos una mirada, pues no todos los hombres se identifican como mujeriegos, no todos los hombres son abusadores, no todos los hombres son violentos. Y entonces algunos pues que no se sienten sobre estas características no se saben definir acerca de qué son. Y entonces hay ciertas características propias del varón que también están desapareciendo. Hay un libro que yo leí en su tiempo que me ayudó muchísimo, de la doctora María Calvo, Ujú. que se llama La masculinidad robada. Y ella dice que no nos estamos dando cuenta, pero ante estos señalamientos, el varón está perdiendo características propias de su masculinidad, como la fortaleza, la resiliencia, la parte de ser protector, que se está yendo a una masculinidad, entre comillas, blanda, en el que el hombre ya no está siendo protector, ya no está siendo un buen proveedor, ya no está siendo un buen guía, ya no está siendo esa fortaleza y resiliencia que requiere una familia, un matrimonio. Y entonces se está perdiendo ese sazón, esa sal tan necesaria en nuestro mundo. Y entonces se lleva una masculinidad que en el fondo luego termina yéndose hacia una femineidad o tomando ciertos rasgos o ciertas conductas que eran propias de las mujeres y que hoy por hoy, en un rol entre comillas del varón, pues se está perdiendo. Entonces, creo que hay, Ana, en este sentido, como esta lucha entre lo que vivíamos como tradición, entre lo que vivimos actualmente, ¿no? En este desarraigo de características propias del varón, que la lucha de la mujer, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que como cultura se decía acerca del varón, hay algo que al varón no le está encajando. Y no es que trate de redescubrir o crear una nueva masculinidad, sino yo creo que hay que volver otra vez al origen del ser varón y a la luz de una visión no que domina, sino de que se entrega, quizás podríamos rescatar un punto medio entre
salvaguardar las características del varón, pero que no las usa para dominar, sino que las usa para amar. Luego, ¿cómo puedes tú definir o cómo sería una masculinidad auténtica, una que sea capaz de aportar a la familia y también a la sociedad? Una masculinidad sana, diría yo, ¿no? Una masculinidad sana. Auténtica también, desde luego. Yo la describía como que con 3 puntos principales. Primero, es aquel varón que sabe hacer autocrítica y se sabe conocer. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué fue lo que nos enseñaron a nosotros de lo que significaba ser varón y que consciente o inconscientemente estamos teniendo conductas que a lo mejor te das cuenta que no conecta con tu ser persona? Entonces, si yo me di cuenta que cuando era niño me invalidaban mis emociones, el hecho de que Marco conecte con sus emociones no significa que yo esté perdiendo mi masculinidad, sino más bien me hicieron creer que conectar con mis emociones no era de hombres. Y eso es parte de la cultura que recibimos, como a mi papá que decía, los varones no lloran. Y Y como entonces, muchos hogares, digamos, de antes, ¿no? Y exacto. que ahora mismo incluso, que siguen manteniendo ese tema. Porque no estamos siendo tan conscientes, ¿no? Hay toda una invalidación. O sea, el hecho de no llorar. A De mí me expresar pasa, tus emociones. a mí me pasa. O sea, a mis hijos cuando lloran, de repente uno pues está como entre el estrés del trabajo y lo que sea. Yo le he llegado a decir a mis hijos, a ver, no llores por cosas que no tienen sentido. Y luego mi esposa me ha dicho, Marco, eso es invalidar una emoción. Le digo, a ver, pero no le estoy diciendo como a mi papá que no llore porque los niños no lloran, ¿no? Me dice, pero ¿cómo tú sabes que tu hijo no va a llorar porque no tiene sentido? Mejor valídale su emoción y trata de entender por qué está llorando, pero lo único que haces, entonces, ¿cómo vas a ver tu hijo varón cuando tiene que llorar cuando haga sentido? ¿Cuándo será? ¿En tu expectativa o en la expectativa de él? Y claro, me hizo totalmente sentido. Porque no nos damos cuenta, por eso digo, una sana masculinidad es aquel que entra en un autoconocimiento y una autocrítica de revisar, a ver, qué cosas cuadran con mi masculinidad y qué cosas no son una auténtica masculinidad. No necesitas ser agresivo, violento, como para mostrar hombría. Ujú. Sí, cuando yo era chiquito, perdón que hable un poco de mi experiencia, porque ha sido mi autocrítica. Mi hermano, que era mayor que yo, me dijo un día, yo me acuerdo, yo te voy a enseñar a ser hombre. Y entonces, para mi hermano, enseñarme a ser hombre es que yo tenía que aprender a defenderme y a golpear. Y él me decía, es que entre los hombres es la ley de la selva. Y entonces el hombre es fuerte. Y entonces yo aprendí que la fortaleza del varón solo se demostraba con golpes. O sea, ni siquiera con un control emocional, era con golpes. Y entonces mi hermano, fíjense, esto es muy interesante, me organizaba peleas. Y dice que en la medida en que yo peleaba, pues me iba haciendo mucho más hombre y que de esa manera, pues las personas me iban a tener respeto y era la manera de yo tener dominio. Esto suena muy primate, para que se los diga, Sí. ¿no? Pero en su tiempo no tenía otro punto de referencia. Mi padre nunca me habló de masculinidad y cómo debería ser hombre. Y era la manera en que yo estaba aprendiendo. Y me acuerdo una vez que mi hermano me dijo, pues ahora te toca pelear con ese. Y era mi mejor amigo. Y le dije, no, pues, ¿por qué tengo que golpearlo? Pues porque así somos los hombres. Pero si no me ha hecho nada, pues para que le marques un límite. Y me acuerdo esa vez que yo decidí no golpear a mi amigo. Mi hermano me decía, como en un tono de decepción, que en pocas palabras, qué poco hombre era. Esta frase, porque luego yo he escuchado a muchas mujeres que se los dicen a muchos varones, qué poco hombre eres. ¿Qué significa ser poco hombre? ¿Qué nos resuena a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que limpiar de nuestra masculinidad? De lo que nuestro papá nos enseñó, de lo que nuestra mamá nos enseñó. Eh, ¿Cuántas casas decían, no, aquí la que se encarga de las cosas son las niñas, los varones no. Ellos no lavan, no planchan, no barren, no Sucedía cocinan, muchísimo en los ¿no? hogares.
Antes, ¿Quién hacía las cosas del hogar? La mujer. la mujer. Y el varón, pues como rey. Digo, Y si igual es no, que había pues, pero. mujeres, Ajá. servían a los hermanos. Exacto. En muchas situaciones era así. Y incluso este tipo de situaciones eran reforzadas por la figura femenina, ni siquiera era por la masculina. O sea, no te permitían de alguna manera colaborar en las labores de la casa desde una perspectiva masculina e incluso se te hacía todo. Hoy platicamos de esta Sí, parte sí, contigo, pero pues te tendían la cama, te cocinaban, te planchaban, te lavaban, ¿no? Y aunque después tú vas madurando y vas haciendo estas cosas, son situaciones en las que tú aprendías que entonces el varón estaba hecho para ser servido, no para servir. Esto es muy interesante en una lógica del matrimonio, porque luego el varón quiere que la mujer le sirva, pero no está dispuesto a darse, al menos afectivamente hablando. Y además también, ¿qué otra crítica hay que hacer? Lo que hemos aprendido de los medios de comunicación. Yo no sé si somos tan conscientes, pero si un momento nos ponemos a analizar cómo sale en los medios de comunicación la figura masculina, nos vamos un poco a asustar. Por un lado, ¿no? Yo que vengo de un país donde sale el macho mexicano, ¿no? Como dicen, el charro mexicano, y borracho, mujeriego, infiel, dominador, golpeador. Pues, y yo veía eso y yo decía, a ver, yo soy mexicano, pero yo no quiero ser como ese hombre. ujú, Pero ¿cuántos otros, a diferencia de mí, vieron ese tipo de modelo y pensaron, así tengo que ser así yo? tengo que ser. Y esto arraiga a la sociedad. Este tipo de figuras que nos presenta los más media suelen ser complicados, pero también hay otros modelos que nos presentan. Por ejemplo, la figura del varón que yo llamo tonto, ¿sí? Ujú, Superficial, ¿no? Que no se toma las cosas en serio, ujú. sin compromiso. Bastaría pensar solo algo que podemos tener presente. ¿Quién es esta figura tan importante de la caricatura de los Simpsons? Homero. Ujú. Un padre sin autoridad, un padre sin identidad, un padre que, o sea, en vez de ser un modelo para su hijo, Grosero, vulgar, grosero, vulgar. sí, Y eso también termina impactando en la vida de las personas como conductas que luego se convierten en reflejos. Pero hay una nueva tendencia, esta es un poco la que también debemos de tomar en cuenta, porque ya no se va a lo tradicional o esta figura de varón, sino que también es, en México, no sé si existan por aquí, pero se dice el macho alfa. por supuesto. El que, ¿no? Hay una frase en México que dice macho alfa, lomo plateado con cinturón, no sé, brillante y no sé qué cosas. Y es, es una exposición exagerada de lo que es la masculinidad, ¿no? Y que el hombre tiene que tener muchos músculos, fuerte, que se cuida más que la mujer, se cuida su cara, se cuida el cuerpo, la dieta, y que además el macho alfa se convierte en un conquistador de mujeres, el que atrae, el que eso, ¿no? En Estados Unidos se escucha mucho el fuckboy. Como que si eso hoy fuese lo atractivo del varón, qué interesante, ¿no? Porque si hoy por hoy se critican como estos tipos de ideas que hay, ¿por qué las estamos haciendo? Entonces, Ana, lo primero para una masculinidad sana es esto que estoy reflexionando, ¿qué tanto yo estoy aprendiendo sin querer de eso? Y preguntarte, ¿eso es lo que te define como varón? ¿Te define tu agresividad, tu infidelidad, tu superficialidad? ¿O hay algo que nosotros que tenemos que reconocer, y este es el segundo paso, de que hay algo que tenemos que aprender a hacer como varón? Conectar con nuestro corazón. Nos han enseñado a conectar con nuestros músculos. Nos han enseñado a conectar con nuestra fuerza física. Pero nos han enseñado a conectar con nuestro corazón, que también implica fortaleza de otra perspectiva. Nos han enseñado a conectar con nuestras emociones, a validarlas, a vivirlas. No nos han enseñado a conectar con nuestra vulnerabilidad. Yo diría que no puede haber masculinidad sana si el varón no se acepta en su vulnerabilidad. Y
Y este segundo paso me parece muy importante, porque no se trata del que varón tenga que ser perfecto o fuerte. La fuerza radica más en el corazón, de que hay cosas que te duelen, que eres vulnerable, que no puedes, y que la fuerza se mide más en la capacidad de no resisto, persisto e insisto, pero no en esa capacidad de decir a mí no me pasa nada, yo puedo solo, en esta parte de la autosuficiencia y del de no reconocimiento de lo que está pasando contigo. Entonces tenemos que conectar para una sana masculinidad con nuestra vulnerabilidad, que podemos caer, podemos sentir tristeza, que podemos sentirnos que no podemos, que necesitamos ayuda. Una de las cosas que yo he aprendido en mi relación matrimonial es la capacidad de yo sentirme tan vulnerable con mi esposa y con eso yo no pierdo fuerza o me siento menos y con esta capacidad que ella tiene de intuición femenina de poder acobijar mi vulnerabilidad y apoyarme, abrazarme y dejarme influenciar. Lo que mi esposa me dice y conecta con las cosas que yo tengo que trabajar, de lo que ella espera de mí como esposo, como padre, lo asumo con humildad, no lo asumo como en la ofensiva, como no me dejo ganar por el orgullo, sino permitirme abrazar que la mujer también tiene mucho que decir acerca del varón. No al estilo que hoy escuchamos, ¿no? Muerte al macho, el opresor, el violador. Y fíjate, Ana, también esto tiene que ver mucho con la crisis de identidad que mencionábamos antes. Se nos ha dicho lo que no quieren de nosotros, pero no se nos dice qué se espera de nosotros. Que sí. El no ya sabemos, pero que sí. Yo quisiera preguntarle esto a las mujeres, ¿qué sí esperan de nosotros? Porque de repente nos vivimos confundidos. No quieres que seas agresivo, entonces eres caballeroso, como antes te enseñaron, pero hoy también tampoco ya no quieres que seas caballeroso, porque si eres caballeroso, estás queriendo decir como mensaje a la mujer que ella no puede hacer las cosas. Y entramos en un tema de contradicciones que también nos estamos dando cuenta, en que nos critican una cosa, lo hacemos de otra manera y tampoco de esa manera es suficiente. ¿En qué cosas como varón tú te sientes vulnerable? Y tercero, yo creo que una cosa muy importante de una sana masculinidad es encontrarte contigo mismo, que termines siendo lo que tú quieres que seas, porque nace de ti, no porque quieras cumplir las expectativas y deseos de los demás. Esto que justamente en una charla que he compartido el día de hoy es algo que yo traigo como run run. Porque de repente seguimos estereotipos, pero no lo hacemos por convicción. Terminamos siendo lo que otros desean de nosotros. Y no hay nada que hacer de nuevo, simplemente hay que volver al origen. Es decir, ¿cómo éramos desde el inicio? Hay como 3 palabras que me parecen muy importantes de esta parte de la masculinidad sana. El varón sigue siendo protector, proveedor, pero también significa guía y fuerza. Estas 3 cosas son importantes. Pero proveedor ya no es porque es el que paga, sino que también es el que puede proveer emocionalmente. Como varones tenemos mucho que hablarle a las personas, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a quien sea, de que tengo un mundo interior y afectivo que puedo compartir desde mi masculinidad, que enriquece. Protector, esta parte en la que esta fuerza no está para dominar, no está para sobajar, no está para hacer menos, para violentar, sino para eso, custodiar, tocar con ternura, hablar con amor, ser fiel. Y al mismo tiempo, este guía y fuerza que necesita nuestra familia y nuestros hijos, que significa resiliencia ante la adversidad. La fuerza no la usemos para mal, usémonos para amar, para servir, para donarnos también. No solamente esperar a que nos sirvan,
sino también tener esta capacidad, esta iniciativa de salir de nosotros mismos. Y entonces sí, a partir de estas tres características, nosotros ir haciendo este viaje interior de decir cómo yo quiero ser como varón, sin que yo tenga que estar repitiendo estos estereotipos o esquemas de los cuales al final nos dejan insatisfechos. ¿Cómo puedes tú decirles a los jóvenes que han crecido en un hogar de este tipo, ¿no? En donde no sé, este patriarcado o esta figura del hombre macho, de este hombre violento, de este autoritario, y que ellos que tienen en sus manos, con lo que tú estás diciendo es que tienen la capacidad los hombres de hacer este cambio. ¿Qué les dices tú a los jóvenes para que ellos sean diferentes y no vayan a repercutir lo que vivieron en su casa? Es algo muy, muy importante. Pedir ayuda. Te lo voy a explicar porque una de las cosas que uno descubre en el ámbito clínico, en el ámbito de la psicología, es que quienes menos se acercan a un tema terapéutico son los hombres. Casi siempre son las mujeres. Por supuesto. Y las mujeres tienen mucho más conciencia esta parte de la necesidad que el varón. Tú joven que probablemente estás descubriendo que traes mm, conductas que te dijeron acerca de cómo debe ser el varón, o que sientes el peso de las expectativas acerca de lo que significa ser varón, o que tal vez te has dado cuenta que tú traes conductas el cual han hecho daño y te han hecho daño a ti por cosas que te dijeron que debería ser el varón. Hoy tienes la oportunidad de pedir ayuda con alguien que te ayude a sanar estas cosas que probablemente están haciendo ruido y que te ayuden a resignificar tu masculinidad. Puedes ir con un psicólogo, ¿por qué no? Con un orientador familiar, ¿no? O también darte la oportunidad de tener un acompañamiento espiritual, porque también los varones somos espirituales. A veces se ve la figura de un varón duro, recio, incluso en las cosas de Dios. Pero yo creo que hay que rescatar nuestra identidad porque el varón también puede conectar con Dios, también puede trascender, también puede tomarse las cosas en serio. Entonces pide ayuda para que pueda alguien orientarte de manera adecuada y correcta hacia una sana masculinidad. Segunda cosa, recuerda, tu historia no te determina. Decía Freud que infancia es destino. Pero después Bowlby, que desarrolló toda la teoría del apego, decía justamente él que en su libro Los patitos feos, que nuestra historia simplemente nos condiciona, pero que debemos de tener esta relectura para responsabilizarnos. Es decir, si tú sabes que hay cosas que no responden a una sana masculinidad, corta. Y no dejes que ese condicionamiento que traes que haga creer que ya no tienes cambio, ya no tienes solución, sino que a partir de allí comienza a reconocer, identificar, reconocer y trabajar con conductas distintas que conecten con un verdadero sentido de ser hombre y a partir de ahí comenzar pues redescribir tu historia. Recuerda, toda cosa que tú quitas, tienes que poner algo, porque si no pones algo, lo dejas vacío y tarde o temprano vamos a regresar a lo mismo. Si yo identifico que tengo una conducta agresiva, manipuladora o violenta, ¿por qué no? O quizás puedo manifestar una conducta que no conecta con sus emociones, que trata de dominar, que es autoritaria. Si ya lo identificaste, cómo, dónde, en qué momentos, entonces ahora trabaja desde lo que sí quieres ser. Con esta idea, ¿no? De, a ver, el varón está hecho para, no desde la lógica del dominio, sino de la lógica del don, para amar, para proteger, para proveer, para guiar. ¿Qué conductas voy a poner ante estos momentos en los cuales sale el hombre salvaje, ¿no? Hay un bonito libro, ¿no? Que habla sobre la masculinidad, que justamente habla de este hombre salvaje que sale de una manera casi como instintiva, pero que nosotros debemos de tener. Y es otro consejo para ti, joven. Autodominio y autoposesión. Autodominio. Si ya sabes las cosas que no están bien,
Entonces aprende a decir no, aprender a decir no y sí a lo que quieres ser. Porque muchas veces también, y esto se ha dado cuenta, que hay una presión cultural que luego todo el mundo dice, sí, hazlo así, de esta manera, no te dejes, mira, dile así, en el matrimonio ni todo el amor, ni todo el dinero, y vivimos viendo como creencias que te llevan otra vez a este tipo de masculinidades tóxicas, si me permiten ser, que a veces por la presión social no, no tenemos la capacidad de decir no, y volvemos a tomar estas conductas por quedar bien, por aparentar, por miedo al rechazo, por querer pertenecer, y en realidad te quedas vacío porque no quieres hacerlo. Aprender a decir no y aprender a decir sí. Hay un bonito comercial de Gillette, si lo buscan por ahí, en donde se ve una masculinidad desde antes y está viendo cómo se pelean dos niños y los niños gritando, sí, dense, ¿no? Y de repente nace uno y se mete en medio y lo separa y dice, oigan, ¿por qué tienen que pelear? ¿Y ustedes por qué no hacen nada, no? Comienza a reclamar. Ujú. Y entonces los otros como se espantan y dicen, ¿por qué como varones tenemos, en vez de ayudar, incitamos a que la gente siga peleando, ¿no? O no sé, como volver a poner conductas nuevas acerca de lo que no queremos, pero sí de lo que queremos, sin miedo al rechazo, sin miedo a que se nos critique. Y autoposesión. Tú eres, varón, el que tiene las propias riendas de tu propia vida. Nadie va a hacer lo que, lo que te toca a ti. Y autoposesión quiere decir que comiences a ser protagonista de tu propia historia, que hagas este viaje interior y que comiences no solamente a hacer, sino a pensar y a sentir desde una manera sana y no desde una manera que desdice una sana masculinidad. Oye, en ese camino la tarea de los padres es bien importante cuando estamos educando y criando a nuestros hijos, porque sería ideal que todos los jóvenes que piensan contraer matrimonio, pues puedan llegar al matrimonio cuando han sanado todas esas heridas y todas ese tipo de preconcepciones que había, ¿no? Del ser varón, cómo era a esta masculinidad a la que te estás refiriendo tú ahora. Qué tarea tan grande la de los padres de educar, de criar y de formar a tus hijos en esa masculinidad. Tú tienes estos 4 Tengo varones. 4 varones. Y en un momento, y esto lo quiero compartir para quienes nos escuchan, yo creí que era una labor del papá educar a varones. Varones le toca a papá. Y tristemente me daba cuenta, no tristemente, no sé llamarle exactamente, pero me daba cuenta que pasaban más tiempo con mi esposa. ¿Por qué? Porque uno que toma el papel de ser proveedor, pues aquel que sale a la ciudad y pasa gran tiempo, y aunque yo quisiera tener más tiempo con mis hijos, el trabajo no me lo permitía. Y entonces mi esposa pasaba gran tiempo con ellos. Y yo tenía una pregunta. ¿Mi esposa los estará educando varoncitos? Yo creía así. Y decía, pues es que me los va a malformar, ¿no? Como Sí. me los va a hacer muy sensibles y van a llorar de todo. Y eran mis miedos. Y entonces un día me encontré un bonito libro del doctor Dobson, se los recomiendo, se llama Educar varones. Y me hizo entender que la tarea de educar varones es tarea de dos, de papá y mamá. No es exclusivo ni de la mamá y no es exclusivo del papá. Cualquier hijo, varón o mujer, Ujú. es tarea de dos, no es de uno. Probablemente por un marcado machismo o por un marcado cultural, hemos dejado esta formación a la tarea de las mamás. Y entonces cuando el varón ha querido entrar, ¿sabes qué pasa? Que la mujer no te deja actuar desde tu masculinidad, sino que lo ves de tu feminidad. Entonces vas y tú quieres, a ver, amor, ayúdame a cambiar este pañal. Y pues tú llegas todo brusco, no, no, es que lo vas a rasguñar, ponle talquito. Y tú dices, a ver, déjamelo hacer como yo quiero, está bien. No, pero es que sí, pero tú eres desde una perspectiva femenina, yo soy masculino, déjame ser. ¿Qué había pasado? Que muchos varones dejaron entrar a colaborar en tareas del hogar porque la mujer les estaba imponiendo un punto de vista femenino de hacerlo y no lo estaba haciendo desde su masculinidad y en vez de involucrarlo, pues se alejaba. Bueno, no me necesitas. Creo que es lo que nos pasa, me Ujú. pasó a mí, de mi experiencia, creo que nos pasa prácticamente casi a todos los matrimonios.
Tú que tuviste la se sí, oportunidad de aprenderlo pronto. aprenderlo prontito y haciendo un trabajo interior. Imagínate los que no, Ana. O sea, y vuelvo a lo mismo. Entonces, teníamos que hablar primero, mi esposa y yo, acerca de cómo nosotros íbamos a educar a nuestros hijos varones, en este caso, en el cual hicimos un diálogo honesto. A ver, yo quiero que mis hijos aprendan de tu mundo afectivo. Yo quiero que mis hijos también aprendan desde mi masculinidad. Le voy a llamar sana agresividad, ahorita lo voy a explicar, en el cual después esto ayuda a que no quitemos la característica del varón de ser resiliente, ser pilar. Ser pilar, en el caso del varón, no significa que no sea vulnerable, sino que ser pilar es aquel que va a conectar con los hijos desde una perspectiva externa, distinto a la mujer, que es mucho más interior, pero que también contribuye y fortalece las relaciones sociales, pero también las relaciones de matrimonio y las relaciones de familia. Entonces, yo tenía que conectar con mi esposa y decir, a ver, ¿qué características son propias del varón? La agresividad. Mis hijos, se los digo de verdad, por manera natural están pensando en cómo golpearse, cómo jugar a luchitas. Si mi esposa lo veía, decía, ay, es que se van a caer, es que se van a golpear, se van a hacer daño. No le digo, espérame, tranquilo, déjalos. Entonces mis hijos pelean y aparentemente de repente uno llora o llora otro y después se reconcilian y siguen peleando. Y yo digo, estos cuates solo viven para jugar luchitas. Y es una manera en que inconscientemente están aprendiendo. Y esto va a ser muy interesante lo que voy a decir, a lo que significa la resolución de conflictos entre hermanos, ¿no? Cómo medir la fuerza, cuando uno es capaz que sobrepasa y puede pedir perdón, cómo gestionar las emociones, cómo manejar el enojo. O sea, son oportunidades también de educar al varón y de irle dando cauce a esta parte de su agresividad para que sea sana, no para que sea tóxica. Entonces, en este diálogo con mi esposa, nosotros comenzamos a decidir cuál era la forma de conectar, qué era lo que ella contribuía, qué era lo que yo contribuía, qué es lo que decidimos. Primero, enseñarles a que nuestros hijos tienen emociones. Se nos hacía muy importante a partir de nuestras historias que nuestros hijos comenzaran a tener un lenguaje emocional para que pudieran identificar y dar voz a aquello que estaban sintiendo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que más se quejan las mujeres acerca de sus esposos? Es que mi esposo no expresa nada. Mi esposo es una piedra, Marco, te lo prometo. Y le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y te dice, bien. Y ya, no habla, se le acabó. Y en cambio, pues yo le hablo, que me siento triste, que me siento cansada, que me siento estresada, y parece que él no conecta y no sabe cómo expresarlo. ¿Por qué? Porque Se le nadie le educó. enseñó un lenguaje emocional. Y además, no solamente darle nombre a su emoción, sino también a que pudiera expresar y que si una vez estaba triste o estaba enojado, otra muy alegre, que conectara con la emoción y que lo que teníamos que cambiar era la conducta de lo que hacía acerca de esa emoción y si esa conducta ponía en riesgo a otros, eso es lo que tenía que cuidar. Y esto se me hizo sumamente valioso de conectar con el mundo afectivo. Papás, hoy es muy importante, sobre todo a los varones, que les demos un lenguaje emocional y que conecten con la emoción y que conecten con la emoción del otro, que escuchen. Porque a veces creen que los hombres no escuchan y se dice incluso, ¿no? En el libro de Gray de los hombres son de Marte y las mujeres son de Ujú. Venus, que aunque de una manera muy chistosa, pero es cierto, ¿por qué no escuchamos? Porque tampoco nadie nos enseñó a escuchar, porque nos hemos ido muy a lo funcional, a ser prácticos y de aquí a acá, y como el hombre es lineal, no, también el hombre puede ser reflexivo, también el hombre puede ser intuitivo, también el hombre puede hacerlo si lo aprende de manera correcta. Segunda cosa que nosotros hemos decidido enseñar a nuestros hijos varones, la importancia del papel en sus vidas de la vida espiritual. Uno dirá, Marco, ¿cómo te estás volviendo muy religioso? ¿Qué tiene que ver con la masculinidad? Muchísimo. ¿Por qué? Uno, para comenzar, la fe católica, la fe cristiana, tenemos un modelo de varón que es Cristo. Varón de varones. Fue varón. Simplemente fue varón. Y como varón, ¿cómo tenía esta capacidad de conectarse con Dios, con lo trascendente?
Cuando nosotros nos hemos dado cuenta que nuestros hijos conectan con la espiritualidad, es una manera también de enseñar que en el mundo hay algo que nos va a enseñar lo que está bien y lo que está mal, lo que significa el respeto al orden, lo que significa también esta parte de la espiritualidad que se convierte en la auténtica fortaleza frente a la debilidad del varón. No es la fuerza externa, sino es la oración que nos permite conectar con una fuerza que en el fondo ante la dificultad vamos a encontrar a alguien que es incondicional, Dios. Tercer aspecto, ¿qué cosas nosotros teníamos que hacer para enseñar a nuestros hijos las cosas prácticas? La casa es de todos. Y nosotros queríamos que nuestros hijos aprendieran a responsabilizarse de las tareas de casa. Entonces cada uno tiene responsabilidades. Papá se encarga de ordenar el cuarto principal y me encargo de tender la cama, limpiarla, abrir las ventanas. Mi hijo Santiago, por ejemplo, se dedica a limpiar los baños, el de visitas y el suyo. Y literal ahí lo ves y tenemos un horario en el que, a ver, nuestras responsabilidades. Y mi hijo Esteban se encarga de sacarle el polvo a lo que es la zona de televisión, a la zona de la sala. Y mi hijo Juan Pablo ayuda a mamá a la cocina. Y hemos hecho como que la casa es de todos y no solamente es de mamá que tiene que limpiar, cocinar, planchar, lo que sea, sino que todos debemos hacernos responsables de doblar tu ropa, de tender tu cama, de cuidar las cosas y que eso ha ayudado mucho a que el hombre también está para servir, no para que te traten como rey, ¿no? Como muchas Ujú. veces está esta imagen, sino a cómo también podemos contribuir a que estos esquemas como machistas o patriarcales en que el varón no hace nada, cómo sí podemos hacer. Y yo creo, si me escuchan aquí muchas mujeres o tú, Ana, Ujú. si tú ves a un hombre que es acomedido, ¿no? Que está, lava los platos, cocina de vez en cuando, plancha, te ayuda, oye, ¿cómo estás? Descansa. Hombre, pues te enamora, ¿sí Por sabes? supuesto. ¿No? Porque cuántas mujeres se sienten solas, cansadas en todo lo que significa la tarea del hogar. Cuarta cosa que implementamos, papá se mete en las tareas educativas. Ujú. O sea, yo estoy En al las pen tareas de la escuela. sí, Ujú. yo estoy allí. ¿Quién hace la tarea de los niños? ¿A quién le toca? O sea, incluso hasta no hay algo escrito, simplemente se da, pues a la mujer le toca estar con los niños, ella hace tarea, ella los lleva a la escuela o va a las cosas de la escuela, va a la escuela de padres incluso. No, como papá somos también aquellos que le estamos enseñando la presencia física y emocional en la vida de los varones como varón. Y entonces yo estoy con ellos en la escuela, me preocupo de que aprenden, me preocupo de que hagan sus tareas, me voy a las reuniones de la escuela, Ujú. voy a la escuela de padres, que me vean comprometidos, voy a sus actividades Ujú. extracurriculares, a sus juegos, donde ellos me vean que estoy presente en su vida, que estoy presente no solo físicamente, sino emocionalmente, para nutrirlos también. Entonces, a mí esto me ha ayudado muchísimo porque soy un poco torpe y se van a reír. Soy profesor de universitarios, pero enseñar a hijos es una cosa muy difícil, porque de repente yo veía que mi hijo escribía mal y trataba de corregirlo y entonces lo sentía que se frustraba. Decía, claro, es que es, es un niño, no es un joven, y tenía que tener esta paciencia. Y finalmente, como papás, ¿qué tan importante es el diálogo con nuestros hijos? Danos el espacio de hablar como de varón a varón con nuestros hijos, dedicarles el tiempo. Es más fácil que la mamá hable y conecte con los hijos, pero qué difícil a veces se da que el hijo conecte con el papá. Sí puede conectar con cuestiones como juego, fútbol, ya Ujú. hablamos de fútbol, box, y hablamos de box, y hablamos de videojuegos, tal vez, pero de hablar de las cosas de ¿Se dentro, siente? a veces no, porque a veces, pues como no nos mostramos tan vulnerables ni tan afectivos, no tienen este nivel de confianza que hoy por hoy pudiéramos establecer.
el que yo me preocupe por lo que ellos sienten, piensan, quieren, necesitan, les gusta, no les gusta, quiénes son sus amigos, qué le gusta ver, qué tipo de música, qué tipo de inteligencia tiene, cómo es su personalidad. ¡Wow! Un día mi esposa se fue y me dijo, bueno, pues ahí te encargo a los niños y yo sentí miedo. ¿Y cómo le voy a hacer? Y entonces, ¿y dónde está su ropa? ¿Y cómo le voy a cambiar? Y me di cuenta, dijo, qué bárbaro. Yo que soy el papá, no sé dónde están las cosas que son significativas de mis hijos. Y todo eso se lo había dejado a la tarea de mi esposa. Y dije, no, yo tengo que aprender. Y tengo que aprender qué caricatura le gusta, qué es lo que está viendo en la escuela, en qué grado está de la escuela, quiénes son sus amigos. Hay papás, oye, ¿en qué salón está tu hijo? Ay, en el quinto D, no hay D, ¿no? O sea, ¿Cuándo nació? no. ¿Cuándo es su cumpleaños? No ¿Cuándo es su tengo idea. cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Y estas cosas fortalecen Sí. la autoestima y la seguridad de los varones. Se sienten acompañados, exigidos también, porque el amor exige en este diálogo, porque son oportunidades que tenemos para guiar, para aconsejar, para tocar los temas que también nos tocan, respetando la edad, pero son los temas de sexualidad, de afectividad, de cosas tan importantes que sean de referencia, porque qué mejor que nosotros como padres que cuando nuestro hijo falle, en vez de que piense, híjole, no quiero que se entere mi papá, que llegara a decir, esto lo tiene que saber mi papá. Y a volver a recuperar lo que en el mundo judío-cristiano existía, en la que la figura del padre era la figura sabia, era la figura a la que se recurría porque era la que daba guía. Esta parte se ha perdido, porque hemos mostrado una cara que no es la de la esfinge, la de la dureza, la de la frialdad. Pero si mostramos esta verdadera cara que sí tenemos, vamos a ver cómo estos hijos van a ir encontrando seguridad porque saben que tú estás allí. Que a lo mejor vas a permitir que se caigan, pero que también vas a permitir que se levanten. Y ya después mamá los besará y los apapachará, pero tú estás contribuyendo en darles un tipo de seguridad externa que es indispensable hoy por hoy en la formación de varones. Creo que por el tiempo tenemos que cortar y tenemos que terminar este episodio, pero ¿qué, cómo hemos aprendido tanto? Sobre todo, Marco, gracias a ti por haber compartido tus vivencias, tu experiencia personal con tu propia familia y lo que es educar a esos hijos varones, el reto que tenemos en las manos los padres, sobre todo los papás. Hablaste de un término muy lindo que nunca se relaciona casi con los papás y es el término de la ternura y de permitir que exprese sus afectos para que luego eso les haga tener seguridad a sus hijos. Mil gracias, Nada Marco. más eso puntualizar. Esto es lo Sí, que yo creo que muchos varones necesitamos. Mm, yo hubiera querido que mi papá me dijera, hijo, te amo, qué bueno, lo lograste, estoy orgulloso de ti. Y tal vez no porque mi papá no lo estuviera, pero a veces decirlo era como decir, lo voy a dejar que se haga mediocre, o que aprenda con los golpes, le voy a hacer duro con él. mm, Y eso ha hecho mucho daño porque muchos varones hubiéramos querido escuchar de sí. nuestros padres que somos valiosos, que somos buenos, que podemos ser tiernos y que la ternura no va con debilidad, no va con un modo de ser femenino. Y, y eso creo que hace una gran diferencia. Cuando yo como padre conecto y soy tierno conmigo y soy tierno con mis hijos, creo que puede ser un buen legado. Y también, ¿por qué no? Un cambio significativo en esta tarea de búsqueda que tenemos muchos varones, de encontrar una sana masculinidad que entre en equilibrio también con lo que las mujeres necesitan de nosotros. Muchísimas gracias, Marco. Creo que está clarísimo el mensaje. Creo que nuestra audiencia también le ha servido muchísimo. Y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo. Sigue en nuestras redes sociales y siempre en Revista Soy Más Familia estamos aquí para compartirte este tipo de temas que a veces no conversamos, que de repente pueden sonar un poco polémicos, pero que son tan necesarios en la formación de nuestros hijos. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio de su revista Soy Más Familia. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.